La historia y las imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 43. Los pasillos de Beacon estaban en silencio mientras los tres individuos se dirigían hacia las salas de entrenamiento. No intercambiaron palabras entre ellos, el único sonido fue el de sus pasos contra el suelo. Al principio hubo intentos cautelosos de entablar una conversación, pero la gravedad de la situación, por no hablar de las consecuencias de los resultados, pronto la detuvo. Una sensación extraña y vacía se había instalado en su estómago hacía unos minutos, y esa enorme brecha parecía crecer con cada paso que lo acercaba a las salas de entrenamiento. Tenía las manos entumecidas y el sudor le cubría la frente. Con cautela, miró por el rabillo del ojo hacia su padre, solo para juzgar su reacción. Nicholas Ark era una roca de estabilidad. Su rostro estaba tranquilo y sus ojos fijos al frente, pero incluso durante esa tensión, todavía se tomó el tiempo para apoyar una mano en el brazo de su esposa. El contacto pareció calmarla, quien parecía menos capaz de ignorar el estrés. Qué extraño pensar que alguna vez también había sido su estabilidad. Jaume suspiró y miró hacia adelante. Su padre siempre le había parecido invencible, muy tranquilo y paciente. Nunca había tenido miedo de que no regresara de una cacería, y ahora que era mayor, lo entendía. Nicholas era un cazador poderoso, sí. Pero no fue eso lo que le hizo tener tanto éxito. Fue su enfoque metódico, paciente y pragmático de su trabajo. Nicholas era un hombre considerado un héroe entre los civiles, pero solo porque rescataba a aquellos que podían salvarse. A los que no podían, a los que eran inalcanzables, los dejó morir. Leía una escena y juzgaba una situación, y si la tarea parecía imposible, retrocedía para luchar mejor otro día. Eso lo convirtió en una mala persona. Jaume no lo creía así. Por lo que había aprendido de la madre de Ruby Liang, los dos eran cazadores muy diferentes. Samar Rose habría entrado en acción sin importar las probabilidades. Habría hecho posible lo imposible o habría muerto en el intento. Y así, ella había muerto. Era cruel, pero al menos había crecido sabiendo que su padre siempre haría todo lo posible para regresar. Que siempre crecería con un padre que cuidaría de él y de su familia, que haría lo que fuera necesario para mantenerlos a salvo. Es curioso pensar que eso alguna vez había sido un consuelo y, sin embargo, ahora anunciaba su perdición. Estas son las salas de entrenamiento, explicó Jaume mientras ingresaba el código y permitía que los dos entraran a la sala. Era demasiado grande para sus propósitos, con más campos de batalla de los que realmente necesitaban. Solo encendió algunas de las luces. No tenía sentido estirar los presupuestos más de lo necesario. No es muy diferente de cómo lo recuerdo, dijo Nicholas, aunque la maquinaria está un poco más actualizada. Glinda solo acepta lo mejor para sus estudiantes. Quiere asegurarse de que estén preparados para lo que les espera. Su madre se estremeció e intentó abrir la boca, solo para que Nicholas pusiera una mano sobre la de ella y la silenciara con una suave sonrisa. Supongo que vamos a usar uno de estos, entonces. Vamos a luchar hasta que se agote tu aura. Jaume tragó saliva al notar que su padre ni siquiera había expresado la menor duda de que sería su aura la que se drenaría. Ni siquiera pensó que fuera a propósito o con la intención de intimidarlo. Era solo una declaración de un hecho, algo que el hombre mayor sabía que sucedería. Fue con esa misma boca seca que respondió. Hasta que cualquiera de las personas se rinda o quede inconsciente. ¿No es eso peligroso?, preguntó Yunapar. Tenía las manos apretadas en puños y delante de su boca, y aunque ella había estado de acuerdo con la idea de un duelo, parecía que la realidad de ver a su marido y a su hijo pelear finalmente había llegado a casa. ¿Estás dispuesto a llegar tan lejos? Nicholas arqueó una ceja. No te preocupes, Yunapar, seré lo más gentil que pueda con él. Sabes que no lo lastimaré demasiado. Lo sé, pero... Los dos compartieron una larga mirada, en la que algún mensaje oculto parecía pasar entre ellos. A menudo eran así, perdidos en su propio mundo. Unos segundos más tarde, su madre asintió. Está bien, dijo, entonces te lo dejo a ti. Eso no le impidió enviar una mirada preocupada a Jaume, ni a él apartar la mirada. Prepararé el ring, dijo, monitoreará nuestra aura y proporcionará una arena segura para luchar. No habrá ningún riesgo de que un ataque perdido la golpee. Lo dejo en tus manos. Jaume asintió y caminó hacia la máquina, que lentamente cobró vida bajo sus dedos. Necesitaré que insertes tu pergamino aquí. Mi pergamino ya muestra el mío, al igual que el tuyo. Es para la arena, asintió Jaume hacia ella. Por razones de seguridad, no funcionará a menos que sepa que ambos combatientes tienen aura. No es que detuviera a las personas que realmente querían hacerse daño entre sí, pero era lo mejor que probablemente se les había ocurrido a los fabricantes. Tomó el pergamino de su padre cuando se lo ofrecieron y lo empujó él mismo en la ranura. Algunas pantallas se encendieron pero Jaume las cerró mientras configuraba las lecturas del aura. Los pergaminos salieron con un ligero silbido, y una breve mirada mostró que las pantallas ahora mostraban su aura en verde brillante. ¿Eres hábil con eso? Jaume se encogió de hombros y sonrió, ya he tenido suficiente práctica. Hay lecciones, y luego todas las veces los estudiantes quieren entrenar o tener peleas semioficiales entre ellos. Lo hicieron pensando en la facilidad de uso. Nicholas frunció el ceño y le indicó a Yunapar que se alejara del escenario. Ella lo hizo, aunque todavía se mordía los dedos con preocupación. Una vez que ella estuvo fuera de su oído,
el hombre mayor se volvió hacia él. «Puedes parar con eso», dijo, en voz baja pero severa. «¿Parar con qué? No estoy seguro de cuánto más fuerte te has vuelto, pero definitivamente hay una mejora en lo manipulador que te has vuelto. Nos presentaste a tus estudiantes ayer, luego a tu novia, y ahora has estado dejando pequeñas líneas sobre tu tiempo. Aquí desde que llegamos nos has bombardeado con gente que se enfadaría si te fueras». Nicholas sacudió la cabeza. «Tu madre es una soñadora, piensa con el corazón. Ya se siente bastante mal por tratar de alejarte de lo que te hace feliz. No voy a quedarme quieto y dejar que juegues así con sus sentimientos». Jaume miró hacia otro lado mientras la culpa se acumulaba en su interior. Podría haber dicho que fue un accidente, no esperaba que Glinda revelara su relación de esa manera. Aún así, lo había sabido y usado lo mejor que pudo. En la batalla por permanecer en Beacon, todo era un arma, por cruel que fuera. Deberías pensarlo 2 veces si crees que eso funcionará conmigo. No soy un hombre sin corazón, pero si apelas a mi mejor naturaleza, te sentirás profundamente decepcionado. Aflojó su espada en su vaina, no la espada ancestral que Jaume había robado, pero no por eso menos peligrosa. Haré lo que sea necesario para proteger a mi familia, lo deseen o no. Y no tenemos la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. Preguntó Jaume mientras subía a la plataforma de la arena. Observó cómo su padre hacía lo mismo frente a él, los dos caminando hacia un lado hasta que se encontraron en un espacio vacío entre ellos. No tengo miedo de dejar que mis hijos aprendan de sus errores, siempre y cuando las consecuencias no sean demasiado severas. Me pareció bien pensar que usted enseñara a niños en Vale, pero se olvidó de mencionar qué tipo de escuela es. Esperaba que lo peor fueran noches estresantes y pérdida de sueño. Si fallas aquí, morirás. Si quieres volar por tu cuenta, entonces debes demostrar que eres lo suficientemente fuerte. ¿Estás tratando de hacer aquí? No. Nicholas Ark levantó la vista. Oh. El temperamento de Jaume estalló y miró a su padre. No estoy tratando de demostrar nada, dijo, ya tomé mis decisiones. Puede que no esté orgulloso de ellas, pero no cambiaría nada si pudiera volver atrás y hacerlo todo de nuevo. No estoy peleando contigo para demostrar nada, porque no necesito tu permiso, ni tu aprobación. Croceamous cantó mientras salía volando de su funda. Estoy luchando contigo para proteger a las personas que me importan. Érase una vez eso podría haber sido diferente, consideró mientras cuadraba los hombros y sostenía la espada hacia su padre. En algún momento habría buscado la aprobación, no solo de su familia, sino también de otras personas. Por eso había querido convertirse en cazador, no para salvar a la gente, como Ruby. No luchar por la calidad como Blake, proteger a un ser querido como Yang o cambiar el mundo como Weiss. Había mentido para convertirse en un héroe, para convertirse en alguien especial, una persona a la que valiera la pena prestarle atención. El recuerdo todavía ardía en lo más profundo de él, como un secreto vergonzoso. Qué tonto había sido, qué niño había sido. La verdad ahora no podría estar más lejos de eso. Sus amigos lo necesitaban, sus estudiantes lo necesitaban, Beacon lo necesitaba. Y entonces pelearía. Bonitas palabras, Nicholas giró los hombros para aflojar los músculos. Para que lo sepas, si crees que podrás impresionarme lo suficiente como para dejarte quedar, incluso si pierdes, entonces estás equivocado. No me importa lo duro que luches. No me importa cuánto esfuerzo estás dispuesto a hacer, o cuán apasionado seas, ni siquiera me importa la mejora que hayas logrado. Cortó su mano de izquierda a derecha, la hoja sin nombre cortando un patrón vertiginoso en el aire. Lo único que me importa es si eres lo suficientemente fuerte como para evitar que te arrastre a casa. Lo que cuenta son los resultados, ¿eh? Eso casi le sonó familiar. El hecho de que hayas intentado con todas tus fuerzas no eliminará el dolor cuando descubramos que has muerto. Son los resultados con los que tenemos que vivir, las consecuencias que nuestras acciones dejan tras de sí para aquellos que nos aman. La muerte no es un problema para los muertos, son los vivos los que sufren. Las manos de Jaume apretaron la empuñadura de su arma. Entonces te lo mostraré, susurró. Te mostraré lo fuerte que soy. Antes de que lo hagas. ¿Quieres invocar a tu sombra? Por un momento entró en pánico e imaginó que sus alumnos de alguna manera habían aprendido sobre el combate, pero un segundo después se relajó al sentir un par de ojos familiares fijos en él. Neo, llamó y ella apareció ante él un segundo después. Estaba disfrazada de Noah y, además, desarmada, pero no por eso parecía menos aterradora. Nicholas la miró con ojos cautelosos. Ella le devolvió la mirada, como dos animales peligrosos que se midieran el uno al otro. El hecho de que su padre mantuviera su espada cerca hablaba de lo que encontró. A los ojos de Jaume, los hombros de Neo también estaban inusualmente rígidos. Está bien, dijo, y apoyó sus manos sobre ellos. Ella no miró hacia él, aunque la forma en que ladeó la cabeza decía que estaba escuchando. Confía en mí en esto, le susurró, tengo que hacer esto. Ella sacudió la cabeza, un movimiento diminuto y casi imperceptible. Paso a paso, se acercó para situarse entre Jaume y Nicholas. Una sensación cálida lo invadió mientras se reía y la hacía retroceder un poco. Posiblemente era la primera vez que ella hacía obvia su preocupación, y la forma en que se colocó entre él y su padre, como si estuviera preparada para luchar por él, hizo que su corazón se sintiera un poco más ligero. Déjamelo a mí,
dijo, te lo prometo a Neo. Yo me encargaré de esto. Confía en mí. Sus ojos desiguales se encontraron con los de él y se mantuvieron así durante tanto tiempo que él no pudo evitar parpadear. Ella no asintió ni sonrió. En cambio, resopló y se dio la vuelta. Tenía la sensación de que sería castigado por esa decisión más tarde. Bueno, si lograba ganar, eso era. ¿Por qué no vas y te quedas con mi madre? Él sugirió. Neo le dirigió una mirada mordaz y salió del escenario. Era imposible pasar por alto como no fue a Luna Park, sino que se paró exactamente en el extremo opuesto de la arena. Su sentimiento era claro, al igual que a quien apoyaba. Ella nos ha seguido desde el Bullhead, tarareó Nicholas. No dije nada al principio, pero no confío en que ella permanezca escondida mientras peleo contigo. No la habría dejado interferir. No es tu moral lo que me preocupa. Bueno, su padre no se equivocó en eso. Si Neo quería hacer algo, entonces no había mucho que pudiera hacer para detenerla. De cualquier manera, esta era su lucha y algo que necesitaba hacer. Crocea Moore se levantó una vez más, y con todas las distracciones dejadas de lado, la espada de su padre también se levantó. Era simple, aunque la empuñadura tenía algunos detalles desgastados y volutas. La empuñadura también parecía ornamentada, con cuero cuidadosamente mantenido envuelto a su alrededor. ¿Es esa una espada nueva?, preguntó Jaune. No lo reconozco. Tomaste Crocea Moores, así que tuve que cambiarme a algo un poco más antiguo. Su nombre es Argentum. No la reconocerías. Ella era, anterior a tu tiempo. El tono era desdeñoso, pero Jaune lo sabía mejor. El tiempo como maestro de cazadores le había enseñado a prestar especial atención a las herramientas que empuñaban. Argentum parecía simple y no tenía mecanismos obvios ni accesorios de polvo. A su padre no le gustaba dejar su destino en manos de cualquier cosa que pudiera fallarle. Pero era una buena espada. Nicholas no habría aceptado menos. Prepárate, entonó Nicholas a Ark, con la espada extendida ante él en una mano. Para proteger a las personas que me importan, no mostraré piedad. Las manos de Jaune estaban pesadas mientras sostenía Crocea Moores en una mano y su escudo en la otra. Todos los planes que había formulado apresuradamente parecieron volar de su mente, dejándolo solo consigo mismo, su padre y el espacio demasiado corto de espacio vacío entre ellos. El sudor le perlaba la frente mientras respiraba rápidamente y lentamente movía el pie hacia la izquierda. Fue suficiente para iniciar la pelea. Los brazos de Jaune gritaron de dolor mientras bloqueaba un golpe desde arriba del hombre que de alguna manera había aparecido ante él. La fuerza del golpe fue suficiente para sacudirle el hombro y hacerle caer de rodillas. Suspiró aliviado cuando el peso aplastante fue levantado, solo para maldecir y rodar hacia un lado cuando se estrelló una vez más. Detrás de él se escuchó un chillido agudo cuando la espada atravesó el piso de placas reforzadas. Incluso entonces, eso no impidió que su padre lo liberara y lo persiguiera. No hubo gentileza en los golpes que llovieron sobre él, ni hubo duda o vacilación. Cada uno fue entregado con la clara certeza de alguien que apunta a cortar espada, hueso y carne, y cada uno lo hizo caer un poco más cuando golpeó. Con un gruñido, Jaune empujó hacia atrás y debajo de uno, y Crocea Moores cortó hacia la cara del hombre. Nicholas lo desvió con un movimiento despectivo de sus dedos, la fuerza solo fue suficiente para desviarlo una pulgada, pero esa pulgada fue suficiente para hacer que rozara su cara. A cambio, el hombre golpeó con su mano desnuda los músculos entre el hombro y el cuello de Jaune. La agonía atravesó la articulación y gritó de dolor cuando su brazo amenazó con soltar su arma. Solo una determinación sombría le permitió aguantar y golpeó su cabeza contra la mandíbula del hombre en un intento de empujarlo hacia atrás. Funcionó y le dio un breve segundo para pensar, pero solo duró lo suficiente para que el hombre se limpiara la mandíbula con una mano. Al momento siguiente, Nicholas se había puesto en guardia y, aunque pudo desviar el golpe inicial, resultó ser una distracción cuando un puño se disparó hacia su cara. La saliva salió volando de sus labios cuando su cabeza fue golpeada hacia un lado, pero aún así vio la espada que retrocedió y regresó. Silbó sobre su cabeza mientras se agachaba debajo de él, y le dolían los brazos cuando los usó para bloquear una patada devastadora hacia su cara. Sobre una rodilla, y con el pie del hombre mayor contra su brazo, Jaune empujó Crocea Moores hacia la ingle desprotegida del hombre. Nicholas cayó hacia atrás pero no ileso. Sus labios estaban cortados en una delgada línea mientras se frotaba el interior de su muslo, y el medidor de aura que estaba superpuesto en el aire sobre ellos mostraba que había bajado. Jaune no se atrevió a celebrar, ni a mirar hacia su propia aura mientras se ponía de pie tambaleándose. Un buen golpe y un cabezazo, comparado con los dolores y molestias que sentía. No parecía un buen intercambio. Ten cuidado, por favor. Llamó Yunapar. No tenía idea de a cuál de ellos ella también llamaba así, ni podía permitirse el lujo de ser más que cuidadoso con su padre. El hombre no tenía semblanza, o mejor dicho, no tenía ninguna que realmente lo ayudara. Podía decir si llovería, cuánto y cuándo sucedería. Jaune podía recordar haberlo sugerido como inútil una vez. Todavía podía recordar la respuesta de su padre. No es inútil. Me permite saber cuándo es mala idea tender la ropa y cuándo debo avisar a tu madre para que se abrigue. No se me ocurre nada que prefiera tener más. También evita que me demasiado seguro. En ese momento no lo había entendido, pero ahora sentía que podría hacerlo. Algunas personas confiaban demasiado en sus apariencias, y Ruby es un buen ejemplo.
Ella no estaba sola en eso, e incluso Blake usó el suyo para ayudarla en su estilo de lucha. Weiss, por otro lado, podría luchar sin semblanza ni polvo, pero quedaría muy disminuido en cualquier caso. Nicholas Ark no tenía tales debilidades. No tenía una apariencia cuya debilidad pudiera ser explotada. Tampoco utilizó ninguna herramienta que pudiera agotarse o fallar. Mientras el hombre tuviera resistencia para mantenerse en pie y aura para luchar, sería tan peligroso como siempre necesitaba ser. Y lo que es más, hasta ahora había llegado a depender únicamente de su habilidad, experiencia y determinación. No tengo una semblanza propia, o al menos no la he desbloqueado todavía. Incluso si lo hiciera aquí, me llevaría un tiempo acostumbrarme. Sin duda, todos se habían tomado el tiempo para dominar lo que debe haber sido una nueva habilidad bastante inusual con la que despertar. Tal vez Ruby se había topado con las paredes, o Blake había dejado clones sin rumbo fijo. De cualquier manera, tendría que luchar con lo que tenía. Exactamente las mismas cosas que tenía su padre. No es bueno. El pie de Nicholas golpeó contra el suelo mientras cargaba hacia adelante, aparentemente habiendo decidido que ya era suficiente cuando se trataba de una pausa en el combate. Jaune sacudió la cabeza y cerró su escudo ante él, antes de atacar también. La defensa no lo llevaría a ninguna parte, no cuando esta pelea no terminaría con un límite de tiempo. La única manera de ganar era derribar a su padre, lo que significaba un asalto. Fue con esa decisión que se estrelló contra el hombre más grande. Su escudo se sacudió al golpear el acero, pero obligó a sus pies a avanzar. Cuando el impulso se detuvo, cuando la fuerza de su padre lo detuvo, rompió el escudo y lo empujó brutalmente en el estómago del hombre. La espada fue apartada y Nicholas fluyó con ella para atrapar la empuñadura de Argentum con ambas manos. La hoja plateada parpadeó mientras bajaba para cortarlo en dos. Su hombro se estrelló contra el pecho de su padre antes de que pudiera hacerlo, y cuando la espada cayó, la atrapó en la curva de su brazo. Con un gruñido y un breve recuerdo de Neo haciendo lo mismo, pasó el brazo de la espada del hombre sobre su cuerpo y alrededor. Usando sus propias caderas como péndulo, arrastró al hombre sobre su espalda y lo arrojó a un lado. Yunapar gritó cuando su marido se estrelló contra el suelo, pero cuando Jaune corrió para acabar con él, el hombre ya se había puesto de pie. Se partió el cuello y blandió su espada ante él para protegerse de cualquier ataque. La expresión del rostro del hombre era neutral, pero había una ceja levantada que denotaba cierta sorpresa. Hablar en batalla era pecado, por lo que Jaune atrajo a Croceamous delante de él, de modo que la hoja apuntara hacia afuera y hacia su enemigo. Con un rápido suspiro, apuntó la empuñadura contra su hombro y se lanzó hacia adelante. Argentum chocó fuertemente cuando se lanzó hacia su espada hermana. Nicholas ni siquiera lo desvió, sino que levantó su espada con ambas manos y la estrelló contra la confiada hoja de Jaune como un martillo. La fuerza resultante los hizo perder el equilibrio a ambos, pero el hombre mayor estaba preparado para ello. El ojo de Jaune se cerró con fuerza cuando un codo lo golpeó y se mordió la lengua mientras gritaba. La sangre se acumuló en su boca, pero a través de su ojo de trabajo se centró en el rostro de su padre mientras volvía a traer a Croceamous. Argentum la encontró de nuevo y desvió el ataque hacia un lado, pero esta vez invirtió su agarre y lo retiró. El pomo de su arma se estrelló contra un lado de la cara de Nicholas. Se tambaleó hacia atrás, con una mano aferrada a su rostro mientras unos ojos azules observaban con cautela al profesor que apenas jadeaba. Ya no soy el hombre que solía ser, quiso decir Jaune. Aunque sería inútil. Las acciones hablaban más que sus palabras y sabía que su padre lo castigaría por hablar. En combate, cualquier cosa era una distracción. A veces incluso tus propias palabras. Esta vez Jaune estaba listo cuando Nicholas se puso en guardia. Se giró hacia un lado y tomó a Croceamous con un agarre inverso. Su muñeca ardió cuando tomó a Argentum con la longitud de su espada, pero pudo girar su cuerpo completamente y cortarlo a un lado. Los ojos azules se encontraron con el azul mientras le daba un revés en la cara a su padre con su escudo, antes de que Croceamous lo siguiera. El corte fue desviado y apartado, pero el hombre mayor maldijo en voz baja y retrocedió. Con un rugido, Jaune se negó a darle a su padre ese tiempo, esa distancia. Se negó a darle la oportunidad de recuperarse mientras azotaba con su espada, solo para sonreír cuando fue bloqueada y agarrar la muñeca del hombre con la otra mano. Sus espadas se bloquearon, no pudo mover el filo, pero pudo lanzar la cruz hacia la cara de su padre. Nicholas gruñó en respuesta, y parecía como si ni siquiera registrara el dolor. Con una oleada de fuerza increíble, atravesó la guardia de Jaune y empujó al joven hacia atrás. Con una mano, hizo girar a Argentum a lo largo de su cuerpo y una lluvia de chispas atravesó la arena mientras chocaba contra Croceamous. Los brazos de Jaune casi se doblaron, tal era el poder detrás de ellos. Apretaba los dientes con tanta fuerza que temía que se rompieran, y sintió que sus pies se levantaban unos centímetros del suelo mientras lo derribaban. Fue imposible. ¿Cómo era su padre tan fuerte? Aterrizó con un grito ahogado unos metros atrás, solo para que sus ojos se abrieran cuando Nicholas cubrió la distancia entre ellos una vez más. Su brazo izquierdo se entumeció cuando su escudo vibró. Cayó a su lado, pero no había piedad en los ojos de su padre. El hombro de Jaune golpeó el suelo mientras rodaba fuera del camino del siguiente golpe, pero incluso cuando intentó volver a ponerse de pie, Nicholas había acortado la distancia y estaba sobre él una vez más. Sostuvo a Croceamous sobre su cabeza para bloquear el golpe, pero el poder detrás de él hizo que su propia espada se clavara en su cuerpo. El aura estalló cuando fue arrojado al suelo.
Argentum brilló mientras se elevaba en el aire. Nicholas lo tomó con ambas manos y lo empujó hacia abajo con un poderoso rugido. Perforó el suelo cuando Jaune rodó hacia un lado, pero se liberó un segundo después en una lluvia de yeso y metal. Jaune gritó mientras desviaba la espada. El impacto envió vibraciones por su brazo y se vio obligado a tomar Crocea Mouse con ambas manos solo para hacerlo. Se giró hacia atrás y alrededor para intentar asestar su propio golpe, pero Argentum atrapó su espada con un golpe de castigo. Sus músculos gritaron de agonía y el sudor brotó de su cabeza. La plata brilló y fue solo el instinto lo que le permitió bloquear el siguiente golpe. Mientras lo hacía, el brazo de su espada comenzó a caer. Su aura hizo lo mismo, las barras que identificaban las reservas de ambos combatientes lo reflejaban. El de Jaune hacía mucho tiempo que había entrado en rojo y caía con cada golpe que bloqueaba. Sin embargo, Nicholas no había salido ileso del encuentro y el suyo era amarillo, al borde del rojo. Era más de lo que jamás había esperado. Jaune sintió que debería haber encontrado algo de consuelo en ese pensamiento. No lo hizo. No importó el esfuerzo, ni tampoco lo cerca que estuvo. Los resultados fueron binarios, ganó o perdió. Sus manos apretaron el cuero resbaladizo por su propio sudor. Su pecho subía y bajaba con jadeos ásperos y podía saborear la sangre y el sudor en sus labios. Él ganaría. Él tenía que. Solo necesitaba encontrar una apertura, algún lugar donde pudiera atacar, un segundo de falta de atención en lo que de otro modo sería un hombre que había pasado 30 años entrenando en un mundo en el que Jaune había pasado menos de uno. Ríndete, dijo Nicholas. Fueron las primeras palabras intercambiadas entre ellos desde que comenzó la pelea. Ya has perdido. Deja esta vida tonta y regresa con nosotros. Los ojos de Jaune ardieron mientras escupía un poco de sangre al suelo. Sacudió la cabeza para quitarse el sudor que goteaba por su cabello empapado. Abandonar. Él se rió, me niego. Siempre me negaré. El desafío ante la derrota es un rasgo valorado por los directores de cine y los civiles mimados que nunca entrarán en combate. Si deseas sobrevivir en este mundo duro, entonces debes poder aceptar la derrota. Aquellos que no lo hacen son aclamados como héroes, pero lo único que obtendrás será un nombre escrito en un monumento en algún lugar. La gente pronto olvida a sus héroes. Callarse la boca. Los héroes de hoy son los villanos del mañana, con solo una misión fallida entre ellos y el desdén de las masas. La gente espera la luna y cuando les das menos, te rechazan. ¿Es eso lo que realmente deseas? Callarse la boca. Jaune rugió y se lanzó hacia adelante. Hasta la última gota de energía, cada gramo de su fuerza, lo arrojó en un ataque final. Sus ojos ardieron cuando Crocea Mouse entró corriendo. Argentum lo encontró a mitad de camino y, en medio de una lluvia de acero, lo detuvo. Nicholas empujó hacia arriba y rompió la cerradura, luego bajó en un corte diagonal que atravesó la guardia de Jaune de un solo golpe. Sus rodillas golpearon el suelo y su escudo cayó ruidosamente un segundo después. Solo su espada permaneció en la mano, pero incluso entonces sus dedos estaban débiles. Todo su cuerpo se balanceó cuando el sistema automatizado sonó a todo volumen. El combatiente ha alcanzado el aura cero. Este partido ha terminado, Nicholas envainó su espada con un suave suspiro. Luchaste bien, mejor de lo que jamás me hubiera atrevido a esperar, pero te advertí lo que sería necesario. Ira, rabia, decepción, todo fluyó dentro de él cuando su cabeza cayó sobre su pecho. Apretó los puños mientras pensaba en las personas que dejaría atrás. La vida de un héroe no es algo que nadie debería desear, continuó Nicholas, preferiría morir antes que ver a una parte de mi familia ser condenada a eso. No quiero ser un héroe. Los hombros de Jaune temblaron mientras su pecho luchaba desesperadamente por respirar. No quiero ser un héroe, repitió, esta vez más fuerte. No me importa la reputación, no me importa lo que la gente piense de mí y no me importa ser un héroe. Miró a su padre. La razón por la que hago esto es para proteger a las personas que me importan, mis estudiantes, mis colegas, todos en Beacon. No hay otra razón. El hombre mayor hizo una pausa y lo consideró. Por primera vez, una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Si es así, entonces estoy orgulloso de esa convicción. Estoy orgulloso de lo fuerte que te has vuelto. Jaune se atrevió a tener esperanza. Pero mi orgullo no te protegerá, y te advertí que solo los resultados lo harían. Esta batalla terminó y tú has perdido. Por supuesto que no sería suficiente. Jaune se rió amargamente y hundió la punta de Crocea Mouse en el suelo. Lo usó como palanca, mientras lentamente se ponía de pie tambaleándose. Incluso de pie, tenía que apoyarse en él para sostenerse. Esto no ha terminado. Estás sin aura, no seas tonto. Esta batalla es para rendirse o perder el conocimiento. Crocea Mouse raspó el suelo mientras lo nivelaba ante él. Se tambaleó en el aire. No me digas que lo olvidaste. No lo olvidé. Simplemente esperaba que mostraras algo de sabiduría. No tienes defensa contra mis golpes, y sin aura tu cuerpo apenas puede soportarlo. No es exagerado decir que los estudiantes más débiles podrían vencerte ahora. Jaune se negó a responder. Que así sea, suspiró Nicholas. Sacó a Argentum una vez más y lo sostuvo casualmente ante él. Por la forma en que agarró la espada, estaba claro que tenía la intención de usar el pomo para noquearlo. El hombre comenzó a caminar hacia adelante. Seré lo más gentil que pueda. Cuando despiertes,
Beacon probablemente estará detrás de ti. Detrás de él. Equipo RWBY, RVNN, CRDL, incluso lo que quedaba de CFVY. Los perdería a todos, las amistades que habían hecho, las relaciones disfuncionales. También perdería a sus amigos mayores. Perdería a Peter, el que probablemente fuera su mejor amigo, Bart, siempre presente con sabias palabras. Perdería a Ozpin y Glinda. Todos se convertirían en nada más que recuerdos lejanos. Sus brazos protestaron mientras levantaba Crocea Mouse. La punta se sentía insoportablemente pesada y luchó por mantenerla en pie. Su mano izquierda se aferró a ella y agarró la hoja como si fuera un bastón. Su cabeza se inclinó cuando su padre se acercó. Sus ojos se cerraron lentamente. Por si sirve de algo, dijo Nicholas mientras levantaba su espada con un agarre invertido, sosteniéndola por la cruz, lo siento. J.E. Jaune sonrió. Yo también. Nicholas intentó detener su avance, pero ya era demasiado tarde. Los ojos azules se abrieron de golpe cuando Jaune avanzó. Su hombro chocó contra el hombre mayor y lo tiró al suelo. El pomo de Argentum se estrelló contra la parte posterior de su cabeza, pero él resistió el dolor y derribó a Crocea Mouse. Nicholas agarró el filo de la empuñadura y sostuvo torpemente la otra espada delante de su cuello. ¿Cómo? Él susurró. Jaune gruñó mientras empujaba todo su peso hacia abajo. Su padre era más fuerte, pero su mal agarre de su arma, sin mencionar que Jaune usaba ambas manos, le permitió bajarla. La hoja del arma de Nicholas rozó su cuello. ¿Cómo? Gritó Jaune. Porque tengo gente por la que necesito luchar, porque sin mí no sobrevivirán. ¿Crees que puedes quitarme eso? Pues no puedes. Ríndete. Nicholas levantó su otra mano para empujar la parte plana de su arma, pero su agarre en la empuñadura aún era torpe por su intento de incapacitar de manera segura al joven. Aún así, logró hacer retroceder lentamente a Crocea Mouse. Jaune aulló y golpeó todo su peso, colocando todo su cuerpo sobre el arma. No puedes ganar, gritó, ríndete o terminaré cortándote la garganta. Nunca. Me sermoneas sobre negarme a dar marcha atrás, sobre morir sin una buena razón, y luego haces esto. Puso una rodilla en el estómago de su padre, tanto para evitar movimientos molestos como para darle más influencia. No estás haciendo lo mismo que yo ahora mismo. Si valoras tus propios consejos, entonces ya deberías haberte rendido. Nicholas frunció el ceño pero continuó luchando mientras Argentum descendía poco a poco, cada vez más cerca de su garganta. Eres un maldito hipócrita, susurró Jaune, dile a todos que deben saber cuándo darse por vencidos, cómo necesitan sobrevivir y no ser tercos. Sigue tu propio consejo por una vez. Haré lo que sea necesario para proteger a mi familia. Y yo haré lo mismo con el mío. Jaune rugió y se preparó para empujar hacia abajo, solo para congelarse cuando dos suaves brazos rodearon sus hombros. Una cara húmeda se presionó contra su nuca y sintió que las lágrimas corrían por su piel. Detener. Gritó Yunapar. Basta ya los dos. Se suponía que esto iba a ser un combate. En cambio, era como si quisieran matarse el uno al otro, y nadie iba a dar marcha atrás, incluso cuando mi hijo no tiene aura o cuando mi marido está a punto de hacerlo. Ser asesinado. A Jaune se le cortó el aliento al darse cuenta de la situación en la que se encontraban los dos. Se arrodilló sobre su padre, con la espada agarrada entre dos manos mientras intentaba hacer palanca con la espada del hombre sobre su propia garganta. Ambos estaban cubiertos de rasguños y cortes, y podía ver sangre corriendo por la frente de Nicholas. Tú ganas, sollozó Yunapar, Jaune gana. Él ganó, solo, no más, por favor, somos familia. No quiero ver a mi familia lastimarse unos a otros. Se dejó arrastrar hacia atrás, incluso permitió que Crocea Mouse cayera de sus dedos cansados mientras Nicholas se levantaba hasta quedar sentado. El hombre mayor se frotó el cuello pero no parecía molesto por la experiencia cercana a la muerte. Yunapar, susurró, yo. No quiero oírlo. Esto se acabó, se acabó. No quiero que vuelva a suceder. Debería haber ganado, susurró, lo habría hecho, si no hubiera tratado de no lastimarte cuando tu aura se agotó. La mirada del hombre mayor era acusadora. ¿No es tu culpa? Preguntó Jaune. Nicolás suspiró. Sí, lo es. Un momento de descuido, de piedad, había sido suficiente para significar su derrota. Jaune no sintió ningún placer con eso, aunque solo fuera porque fue solo el amor del hombre por él lo que lo llevó allí. No había ganado por habilidad o virtud, sino tomando a su enemigo con la guardia baja. Sin embargo, sus ojos se endurecieron. Al final lo único que importaban eran los resultados, ¿verdad? Rouman lo había dicho, Cinder lo había dicho, ahora lo había dicho su padre. Puedes quedarte, suspiró Nicholas, no creo que podamos detenerte, e hicimos un trato. Pero debes preguntarte, hijo. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? No tenía la respuesta a eso, y darse cuenta cortó cualquier victoria que pudiera haber sentido. Cuando los dos salieron de la habitación, no estaba seguro de querer saber. Incluso si resolvió todo, incluso si protegiera a los estudiantes, detuviera el plan de Cinder y terminara el año en paz, no podría durar para siempre. Las mentiras nunca podrían. // Le llevó más tiempo del que había pensando sacar los dedos de su arma, y cuando lo hizo,
estaban blancos y temblorosos. Le dolía la mandíbula por lo fuerte que había apretado los dientes y no creía que su corazón hubiera latido tan frenéticamente. En lo alto de las vigas, muy por encima del ring, Blake Belladonna se agachó. Gambal Siraud ahora está escondido y ya no apunta hacia el duelo. El profesor se habría sentido traicionado si hubiera sabido que ella lo seguía. Ella no creía que el hecho de que él no se diera cuenta cambiaba nada. Estaba equivocada y aceptó el dolor de saber que había seguido y espiado a un hombre al que respetaba tanto. Ella lo aceptó, pero no se disculparía. Y las cosas que había visto, eran suficientes para que su garganta se sintiera ronca y dolorosa. Mis nervios no están hechos para esto. Si Weiss y Angor Ruby hubieran estado aquí, estaba segura de que habrían interferido hace mucho tiempo, e incluso ella había pensado una o dos veces en intentar ayudar. Tal vez si ella se metía en medio del tumulto, podría considerarse un accidente. Sin embargo, el hombre aterrador que era el padre del profesor hacía que eso pareciera improbable. Era tan rápido, tan poderoso y tan implacable en su ataque. No estaba segura, no, estaba segura de que no habría sido capaz de enfrentarse a él. Jaune lo había hecho, pero supuso que eso tenía sentido. Era el profesor Ark. Eso fue justo lo que hizo. Él hizo posible lo imposible. Y casi se lo habían quitado. No había podido escuchar mucho de lo que se decía, solo pequeños fragmentos cuando lo habían gritado, pero Blake no era tonto y había captado la esencia de lo que estaba pasando a partir de esos fragmentos. Su familia no aprobaba que continuara con su carrera, y querían obligarlo a detenerse. Ella había juntado las piezas cuando la arrastraron y lo vio desplomado contra el mostrador, con la botella vacía en la mano. El pergamino desechado junto a la pared, la absoluta fatiga y desesperación que irradiaba. Había estado preocupada, a pesar de cómo lo había ocultado. Le recordaba demasiado a cosas que había visto antes en personas en las que confiaba. Si alguien pudiera llenarlo con tal sensación de pérdida, ¿qué tan terrible debe ser? Era algún gran monstruo de vacuo. Había recibido noticias de una muerte. Debe haber sido algo horrible. Y entonces llegó con su familia, menos de un día después. Blake había notado su expresión en blanco casi de inmediato, esa sensación forzada de tranquila neutralidad que insinuaba que una persona estaba ocultando sus verdaderos sentimientos. Que estaban poniendo cara en beneficio de los demás. Cualquiera que fuera la causa de su desesperación, su familia estaba involucrada. Luego conoció a sus hermanas, a su familia y pronto todo encajó en su lugar. Eran tan críticos, tan desagradables y críticos, lo suficiente como para que ella reaccionara con ira. Ella, Blake, tan enojada que incluso Yang se había dado cuenta, tan furiosa que Yang había sentido la necesidad de señalarlo, solo como una sutil insinuación de que no hiciera nada de lo que pudiera arrepentirse ante los civiles que no podían defenderse. Tuvo que irse, porque de lo contrario podría haber estallado y eso habría sido irresponsable. Pero el hecho de que se hubiera ido no significaba que lo hubiera ignorado por completo. Tal vez fue arrogante de su parte pero le agradaba Jaune. No de la forma en que lo hicieron Yang o Ruby, tal vez de la forma en que lo hizo Weiss, a veces era difícil saberlo con ella. De cualquier manera, ella lo consideraba un amigo y en algún lugar muy profundo de su ser sentía que él podría sentir lo mismo por ella. Si pudiera siquiera confiar en alguien tan joven y voluble como ella, si pudiera confiar en un terrorista. En ese caso, era tan increíble que ella pudiera buscarlo para ver si estaba bien o si quería alguien con quien hablar. No les había contado a los demás lo que había visto la noche anterior. El profesor había estado en su punto más débil y ella no quería llamar la atención sobre ello. Su dolor era un asunto privado, no algo que pudiera convertirse en un chisme en el patio de la escuela. En cambio, había decidido buscarlo ella misma, con el pretexto de una sesión, por supuesto. Había dicho que podrían hacer uno al día siguiente cuando estuviera borracho, lo recordara o no. Lo que había encontrado en cambio había sido igual de esclarecedor, pero también aterrador. Un duelo entre padre e hijo, y por alguna razón inexplicable no se sabía si se le permitiría quedarse en Beacon. Su mente se había irritado por eso. ¿Qué derecho tenían a decidir? Y, sin embargo, Jaune se había sometido a sus caprichos, pareciendo más intimidado de lo que jamás lo había visto. La mera idea de ello hizo que sus manos se apretaran en puños temblorosos. Lo pisotearon, lo menospreciaron, ella había pensado que sus padres eran diferentes, al menos lo defendieron ante sus hermanas. Pero esto demostró lo contrario. Ella sabía todo acerca de no poder enfrentar a tus padres. Sabía todo sobre la vergüenza, sobre sentir que habías cometido un error o que tenías motivos para decepcionarlos. Sin embargo, incluso en su momento más oscuro, incluso en lo más profundo de su mente, sintió que si regresaba arrastrándose, sus padres la habrían aceptado con los brazos abiertos. No habrían menospreciado sus decisiones, por muy defectuosas que fueran. No como lo hizo el suyo. Lo hicieron luchar por su lugar, actuaron como si no fuera lo suficientemente fuerte para tomar sus propias decisiones, como si sus pensamientos y sentimientos no importaran. Si fuera cualquier otra persona no le habría importado, pero el hecho de que se lo hicieran a él le hizo hervir la sangre. Él ganó, se dijo, mientras luchaba por controlar su respiración. Ganó, como siempre lo hace, como sabía que sucedería. Había estado cerca, y por un momento ella casi había saltado para luchar junto a él, pero él había asestado el golpe final, incluso si su aura se había agotado. Especialmente cuando su aura se agotó, la idea era sobrecogedora,
que podría seguir adelante incluso entonces. Y el hecho de que hubiera dicho que era para ellos también. Su corazón dio un vuelco en su pecho ante eso. Había luchado por ellos, por todos ellos. Validó el hecho de que ellos también habrían luchado por él si alguna vez lo hubiera pedido. No podría haber mentido allí. ¿Cuál habría sido el punto? Él no sabía que ella estaba escuchando y estaba claro que a su padre no le importaban sus razones. La razón por la que hago esto es para proteger a las personas que me importan, mis estudiantes, mis colegas, todos en Beacon. No hay otra razón. Las palabras resonaron en su mente, y la pura y honesta rabia detrás de ellas. ¿Cuántas personas en posiciones de poder habían fingido que les importaba? ¿Cuántos habían afirmado que harían una diferencia, solo para retractarse de esas palabras en el momento en que su prosperidad estuvo asegurada? ¿Cuántas personas habían afirmado ayudar a los faunos, solo para conseguir votantes de los faunos, y luego los habían ignorado por completo? Él era diferente. Observó cómo su madre cargaba a su padre sobre su hombro y lo ayudaba a salir de la habitación. Sus palabras habladas fueron tranquilas, demasiado para que ella las escuchara, pero podía ver el cansancio que llevaba Jaume. Podía ver cómo su hermana Noa lo apoyaba, pero también, lo que es más revelador, cómo miraba a sus propios padres. No había amor entre ellos. No es de extrañar que hubiera venido para estar con su hermano. Blake se separó de su posición y comenzó a alejarse sigilosamente. Si su familia quisiera intentar quitarles al profesor, se encontrarían con una dura competencia. Él había demostrado su valía ante sus padres, pero ella tenía la sensación de que la batalla estaba lejos de terminar. Ella era solo una persona y él tenía 7 hermanas alineadas en su contra. Por suerte, pudo reunir fácilmente a otros 6 para luchar junto a ella. Una cosa era segura, los demás estarían muy interesados en saber cómo fue esto, y cómo su familia había tratado de sacarlo de Beacon, por la fuerza. Has luchado para protegernos, susurró Blake, ahora luchemos para protegerte. Nadie se dio cuenta cuando ella se escabulló y salió de la habitación. Aunque no pudo evitar imaginar que Noah Ark había mirado en su dirección con una sonrisa divertida. // La creencia era algo que le llegaba lentamente, e incluso entonces lo dejaba conmocionado y aturdido en lugar de complacido. Se dejó caer contra el costado de la arena y dejó caer su cabeza contra el frío metal. La batalla no había sido divertida, ni la victoria había sido una que lo llenara. Había sido sucio y desesperado. Tampoco estaba seguro de que pudiera durar. Nicholas era un enemigo peligroso, pero ¿dónde se encontraba en comparación con Cinder? Ella no dudaría en matarlo. Ella no le daría una oportunidad porque le importaba demasiado herir a su oponente herido. Mientras cumplan su palabra, mi secreto estará a salvo por ahora, pero ¿cuánto durará eso? Otras personas conocían el nombre de Jaume Ark, y todo lo que se necesitaba era investigar un poco en su familia para descubrir que tenían un hijo llamado así, uno que casualmente tenía registros escolares de Ansal, convenientemente al mismo tiempo que aparentemente estaba en vacío. Suspiró y cerró los ojos para bloquear las luces brillantes. Sus padres tenían razón, les estaba mintiendo a todos, a sus alumnos, a sus colegas e incluso a la mujer con la que estaba saliendo. La mujer con la que se había acostado. Había ganado, pero lo único que había ganado era una oportunidad de prolongar la farsa. ¿Fue eso suficiente? No, por supuesto que no lo fue. Quería más, quería que durara para siempre, que fuera real. Quería asegurarse de que nada le pasara a esta vida que tenía, ya fuera que sus padres la arruinaran o que Cinder de alguna manera la rompiera. Los pasos de Neo le hicieron abrir los ojos, mientras ella se acercaba a él con una expresión extraña. Caminó con ambas manos entrelazadas detrás de ella, cada paso exagerado cuando llegó a pararse frente a él. Ella miró por encima del hombro de él por un momento y luego dejó caer su disfraz. El tutor multicolor al que había llegado a temer y apreciar estaba frente a él. Él le sonrió, a pesar del sentimiento amargo dentro de él. Te dije que ganaría. Los mechones rosados volaban de un lado a otro mientras ella sacudía la cabeza y se arrodillaba ante él. Su pequeño rostro se inclinó hacia la izquierda mientras lo miraba de arriba abajo. Estoy bien, susurró, soy mejor de lo que parezco. Ella no parecía impresionada. Una de sus manos se acercó para sondear su mejilla, donde corría una fina línea de sangre. Ella lo miró, pero por una vez no pareció complacida. Tenía que hacerlo, Neo. Ellos son mi familia. Tal vez podrías haber luchado, tal vez podrías haber ganado. Pero no puedo seguir huyendo de mis problemas. Tarde o temprano me estrellaré contra una pared de ladrillos. Se frotó el índice y el pulgar para quitar la sangre. Ella lo miró y soltó un largo suspiro, que se hizo aún más dramático por la forma en que sacudió la cabeza. Parecía sugerir que era un niño pequeño al que tenía que cuidar, pero que una vez más había decidido ir a jugar debajo del auto del vecino. La idea le hizo reír. ¿Por qué estás tan molesto?, preguntó con una sonrisa tímida, podría ser que te preocupes por mi seguridad. Neo negó con la cabeza, demasiado rápido. La forma en que ella hizo pucheros y lo fulminó con la mirada no ayudó. La diversión burbujeó dentro de él, y sin pensarlo extendió la mano y atrajo a la niña más pequeña para darle un rápido abrazo. Tuvo que abrazarla con fuerza, sobre todo porque se convirtió inmediatamente en un gato salvaje y agitado. No te preocupes, dijo, yo también te habría extrañado si me hubieran sacado de Beacon. La criminal se liberó y se alejó de él,
entrecerrando sus ojos dispares como si esperara que él le tendiera una emboscada nuevamente. Sus mejillas estaban un poco más oscuras de lo habitual, pero en el momento en que él le sonrió, sus labios se torcieron en una mueca y le dio un puñetazo en el hombro. Hizo una mueca ante el impacto, pero su aura estalló y evitó cualquier daño real. Se inclinó hacia atrás y se rió cuando los ojos de Neo se abrieron. Ella miró su mano, luego a él, antes de girarse para mirar hacia el escenario. Parecía que estaba teniendo problemas para juntar las piezas y, por una vez, se sintió bien verla en el lado receptor. J.E. Es gracioso, ¿no? La risa de Jaune se convirtió en risas amargas. Por mucho que algunas cosas cambien, otras siempre parecen permanecer igual. Se puso de pie y cojeó hacia la arena aún activa. La pantalla parpadeó bajo sus dedos, pero sabía lo que Neo estaba mirando. La barra en lo alto de la arena mostraba su aura completamente agotada. Mencioné los mecanismos de seguridad antes, pero no fui del todo exacto. Los fabricantes no son estúpidos y saben que no querríamos que los estudiantes peleen hasta la muerte. Hay un amortiguador que puedes establecer, una zona de seguridad. Presionó un botón y la pantalla parpadeó. En lo alto de la arena, la barra que mostraba su aura comenzó a llenarse. No fue mucho, solo alrededor del 15% aproximadamente. Pero tener el 15% de tu aura todavía estaba muy lejos de no tener ninguna. Era la diferencia entre la vida y la muerte, o la diferencia entre un oponente caído indefenso o capaz de lanzar un ataque final, como su padre había aprendido. Sin embargo, el verdadero error de Nicholas Ark no fue ese. Tampoco se debió a que creyó que su enemigo estaba en peligro y decidió ser suave con él. Provino de subestimar a su hijo. Surgió de asumir que, a pesar de cómo Jaune había mentido y engañado a tanta gente, no podía hacerles lo mismo. La boca de Neo se abrió mientras miraba entre él y el medidor de aura. Realmente no debería haberme dejado calibrar la máquina. Jaune sonrió. Glinda les advirtió que sabía cómo usarlo. Y al final, lo que importaba eran los resultados. Omake, Nicholas se enfrentó a su hijo, el pequeño espacio que había entre ellos era una mera ilusión. Se cerraría en cuestión de segundos y se convertiría en una danza giratoria de acero chocando. Acomodó a Argentum en sus manos, giró los hombros y miró al chico que creía haber conocido. Jaune parecía tranquilo, preparado. Había crecido durante el tiempo que estuvieron separados. Un tonto podría haberlo visto, y Nicholas Ark no era tonto. Su hijo se había vuelto confiado, autoritario y, se atreve a decirlo, hábil. Incluso si hubiera vivido, habría sido necesaria alguna mejora para mantener la farsa. Eso no lo tomaría desprevenido. Supongo que estás listo para comenzar. Nicholas llamó. Jaune se hurgó la nariz y apartó un moco. Estuve listo hace unas 3 horas, dijo, estoy esperando a que des el primer paso. Arrogancia o un intento de tomarlo por sorpresa. Los ojos de Nicholas se entrecerraron mientras movía su pie hacia la izquierda y preparaba su arma. Hubo un suave clic debajo de él. Fue instinto, eso fue todo lo que pudo decir. Algo hizo clic bajo su pie y en un momento de total estupidez levantó el pie para ver qué era lo que había pisado. Dentro de su cabeza, su cerebro se abofeteó a sí mismo. La mina explotó y lo envió hacia el techo. Lo golpeó con fuerza, el aliento salió de sus pulmones mientras caía de nuevo. Sin embargo, a pesar del dolor, incluso a través del humo que le quemó los ojos y le hizo asfixiarse, todavía pudo aterrizar sobre sus pies. Listo hace 3 horas, tosió Nicholas, ahora entiendo lo que quieres decir. Muy astuto, aunque un poco solapado. Lo siento. Se suponía que debía pelear justamente contra alguien con 30 años más de experiencia. No, pero Nicholas todavía había pensando que podría haber sido lo suficientemente tonto como para intentarlo. Mientras el humo se disipaba, miró alrededor de la arena y ahora podía ver los botones cuidadosamente ocultos que salpicaban el suelo. No sabía cómo su hijo había colocado tantos explosivos, pero como era profesor probablemente podría haber pedido que lo hicieran, y se haría. Preparar el campo de batalla de esta manera te duele tanto como a mí, dijo Nicholas. Puedo simplemente quedarme quieto si es necesario. Eso terminaría en empate, pero era solo un ejemplo. En cambio, se agachó para recoger algunos escombros de la explosión y arrojarlos hacia otra mina. Se disparó, llevándose consigo a algunos más. Sería un progreso lento detonarlos a todos, pero haría lo que tenía que hacer. Hasta que escuchó un fuerte ruido metálico. Miró hacia su hijo, a tiempo para ver al adolescente sacar algo grande y plateado de detrás de su espalda. Descansaba sobre una mano, con el extremo apoyado contra su cadera. Nadie podría haber pasado por alto el siniestro agujero al final, ni los extraños botes de color rosa brillante que podía ver en el barril. No tienes idea de cuánto del presupuesto de panqueques tuve que prometerle a la señorita Valkyrie para participar en esto, suspiró Jaune, Glinda me matará. Ahora hijo. Intentó Nicholas, con una mano extendida mientras una gota de sudor corría por su frente. Boop. Nicholas habría argumentado personalmente que boom era una mejor metáfora, ya que eso fue precisamente lo que hizo el bote cuando cayó al suelo ante él. Se produjo una enorme explosión rosada, que lo lanzó hacia atrás sobre una serie de pequeñas cosas que hicieron clic siniestramente. Está bien, siempre y cuando no moviera un músculo. Bup, 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 bup. 5 balas rosas rebotaron a su lado.
Te has quedado sin municiones, gimió Nicholas cuando el timbre cesó y pudo moverse. Y a menos que me equivoque, en lo que sea que se convierta será demasiado pesado para que puedas usarlo correctamente. Es cierto, Jaume arrojó el lanzagranadas a un lado y, en realidad, ¿quién le dio un lanzagranadas a un adolescente de todos modos? Por otra parte, siempre existe esto. Jaume sacó un estoque ingenioso. Tuve que responder algunas preguntas bastante embarazosas para tomarlo prestado, pero Weiss dijo que éramos prácticamente familia, sea lo que sea que ella quisiera decir con eso. Esa es un arma de polvo, Nicholas señaló el revólver, que tenía varios viales de polvo adjuntos. A menos que hayas recogido más de lo que jamás podría imaginar, dudo que sepas cómo utilizar el polvo de esa manera. Jaume tarareó mientras lo levantaba ante sus ojos. No lo hago, admitió. Levantó una mano y la pasó contra el cañón, girándolo salvajemente. Antes de que se detuviera, apuntó la punta hacia Nicholas. Por otra parte, me siento bastante seguro al suponer que, donde quiera que aterrice, hará algo. Nicholas maldijo y corrió hacia un lado. Jaume se encogió de hombros, así que el rojo es fuego y el blanco es hielo, eso es bastante fácil de resolver. Me pregunto que si un rayo, tiene sentido. El bombardeo elemental no se detuvo durante unos buenos minutos. Nicholas corrió hacia un lado, donde se vio obligado a patear una pared de hielo que surgió hacia él. Lo usó para impulsarse sobre una bola de fuego, haciendo una mueca cuando la electricidad lo atravesó, antes de que la gravedad se invirtiera rápidamente y lo empujara hacia el techo. Eso, al menos, no estaba cubierto de minas. Aunque la chica de cabello negro con los ojos muy abiertos que estaba agachada se llevó una sorpresa. Hola. Él intentó. Ella carraspeó y se cruzó de brazos. Y un momento después, de todos modos era un punto discutible, porque a Jaume se le acabó el polvo y, a diferencia de esta chica, no tenía una viga sobre la que arrodillarse. Sin embargo, tenía un bonito suelo contra el que estrellarse. Incluso si explotó inconvenientemente unos segundos después. Roto y magullado, sin mencionar su ego hecho jirones, Nicholas Ark tosió. Cuando te quedes sin polvo, te voy a patear el trasero. Estoy fuera, suspiró Jaume y con cuidado bajó el arma. Finalmente. Solo me queda esto. Nicholas lo miró con cautela, porque después de todo lo que había sucedido, realmente no quería correr ningún riesgo. Era una cosa pequeña y marrón, con algunos ribetes dorados o anaranjados en los bordes. Parecía que Jaume no estaba realmente seguro de cómo manejarlo, pero si era tan indiscriminado como los demás, entonces realmente no lo necesitaba. ¿Y qué hace ese? Jadeó Nicholas. Jaume lo sopesó con una sonrisa de come mierda. Vino de Velvet, quien se ofreció a prestármelo si la ayudaba a concertar una cita con un chico al que ya le gustaba. Días fáciles, evitar la venganza de Coco fue menos fácil, pero él. En cuanto a lo que hace. Abrió la caja y a su alrededor aparecieron varias armas que parecían estar hechas de luz astral. Digamos que el arma de Velvet es una pequeña mierda. La sonrisa de Jaume se hizo más amplia. Y como nada de esto es técnicamente real, tampoco funcionan con munición. Jaume tenía razón, pensó Nicholas, mientras lo sacaban del rin unos minutos después. El arma de esa chica era una mierda.